Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis del pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hagamos un repaso de lo que, así, una pincelada de lo que estuvimos aprendiendo el domingo pasado. Estuvimos hablando precisamente del velo, del pelo, de la cabeza, ¿no es cierto? Todas las cosas que se le exigía a la mujer en aquel entonces, con el propósito de hacer diferencia entre las mujeres seculares y las mujeres de la iglesia. Ok. Y la iglesia de Corintio tenía esa costumbre de que, para diferenciarla de una mujer vulgar, común, como ellos decían, ¿no es cierto?, se le colocaba un velo, para diferenciarla de las prostitutas, porque en Corintios, ¿no es cierto?, se miraba mucho eso. Había sacerdotisas que se encargaban de hacer un porno show en los lugares que tenían de reunión. Así que imagínate lo que era tener una iglesia justamente en la boca del lobo. Entonces, para diferenciarlas, obviamente ellos colocaban un velo. Perfecto. Y solamente se afeitaban la cabeza, se rapaban la cabeza las mujeres que eran infieles. Esa es la costumbre, ¿no es cierto?, que tenían. Una costumbre también muy judaica y muy arraigada en Medio Oriente. Muy pesada para las mujeres. Ok. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 10, vamos a estar discerniendo un poquito esto, para que después entre a lo otro. Dice: por lo cual, la mujer deberá tener señal de autoridad sobre su cabeza. Acá tendría que estar bajo la autoridad, ¿no es cierto? Tendría que ser así. Por causa de los ángeles. Bueno, entendamos por favor que acá la palabra ángel significa enviado, mensajero, y también se interpreta heraldo. Y no está hablando, si usted ve el contexto, no solamente histórico, sino el contexto literal, se va a dar cuenta que no son los ángeles celestiales. No está hablando de esos ángeles, está hablando de aquellos enviados que venían de otra iglesia, ¿no es cierto? Y como, bueno, en aquel entonces las costumbres para la mujer eran muy diferentes a las costumbres que tienen hoy en día. Obviamente, para no escandalizarse, ¿no es cierto?, Pablo les manda a que se coloquen velo en su cabeza. Entonces, ya no se escandalizaban tanto. ¿Eran exagerados? Sí, eran muy exagerados. Ahora, pasemos al tema de la Santa Cena, que es lo que nos interesa. Esto es algo sumamente importante. Lo que vamos a estar realizando hoy es algo muy importante. Esto es un sacramento. ¿Tú sabes lo que es un sacramento? Es un mandato sagrado. ¿Por qué es un mandato? Porque tenemos que hacer memoria de la obra de Cristo. Entonces se le dice sacramento. Es algo tan importante que nos relaciona tan directamente al Señor, que cada vez que lo hacemos no es en forma recordatoria, sino también tiene una sustancia espiritual que hace que nosotros nos pongamos a cuenta todos los meses. Nos pongamos a cuenta con el Señor, porque para eso está la Santa Cena. Para hacernos precisamente recordar la obra de Cristo, y también para ponernos a cuenta no solamente con el Señor, sino con algunos hermanos que hemos fallado. Bueno, hay que pedir perdón, por supuesto.
Estoy seguro que la Santa Cena en muchos otros lugares se interpreta mal. Pablo enseñaba aquí que Dios juzgaría al creyente que no practica como se debe la Santa Cena. Y acá dice, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos huérfanos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Bien, perfecto. Ahora, que se entienda, no es que sea la iglesia muy exagerada en cuanto a eso, sino que les voy a contar. Tenían la costumbre de que todas las semanas cuando se reunían, traían algo para compartir entre ellos y almorzaban o cenaban en la iglesia, y lo hacían también recordando la última cena del Señor. Pero muchos tenían hambre, si usted lee el contexto, y comían antes, o comían antes de empezar, y muchos se emborrachaban hasta ese punto, sí, por supuesto, hasta ese punto. Era terrible, terrible. Entonces, esto llegó a oído de Pablo, y Pablo tuvo que poner un alto en esto. ¿Y por qué digo que muchos malinterpretan? Porque si usted agarra literalmente esto, va a querer obedecer algo que solamente se le dijo a la iglesia de Corintios y que no es un principio bíblico, sino que tiene que ver con lo moral y lo espiritual. ¿Por qué con lo moral? Con lo moral tiene que ver con aquellas cosas que pueden perjudicar a un tercero, a un segundo, a otra persona. Es por eso que Pablo que dice, relacionado a la comida, dice, si mi comida le es ocasión de, si la carne que yo como le es ocasión de caer a otra persona, bueno, no voy a comer. Porque está hablando dentro de lo que es el campo de lo moral. Lo que no sucede con este texto bíblico. Y no vamos a interpretar mal esto. Por eso es que yo sigo insistiendo. No hable si no entiende, si no comprende, si no profundiza, si no ve, ¿no es cierto?, para qué y por qué fue elegido esas palabras, para que nosotros podamos entender y no cometer errores. Porque yo he visto iglesias, yo he ido a iglesias que, como dije al principio, a mí no me importa si quieren usar velo, pero no es un mandamiento, no es ningún principio bíblico, así que si lo quieren usar, úselo. ¿No es cierto? No hay problema. Pero yo he visto iglesias donde es una norma, es algo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Sí o sí. Entonces yo digo, pregunto, ¿qué estamos predicando? ¿Estamos predicando al ego? ¿Estamos predicando a la moda? ¿Qué estamos predicando? En realidad tendríamos que predicar a Cristo. Pero estas son situaciones nada más. Situaciones que pasó la iglesia de Corintios y que obviamente están puestas para que nosotros no cometamos los mismos errores. Pero se centraliza dentro de lo que es el campo de la obra de Cristo. Es por eso que la Santa Cena es tan importante. Y muchos lo tomaban muy superficialmente. ¿Por qué? Porque no discernían el cuerpo de Cristo. No discernían el cuerpo de Cristo. Y esto es tremendo. Entonces, no caigamos en el error. La pregunta que puedo llegar a hacer hoy es, ¿estamos discerniendo el cuerpo de Cristo en estos días como realmente lo tendremos que hacer? ¿Alguna vez se puso a pensar mientras estaba tomando la Santa Cena? ¿Qué es lo que realmente representa para vos, tu corazón, con toda sinceridad?
Claro que yo vivo enseñando la obra de Cristo. Y más cuando me refiero a la Santa Cena, por supuesto. Para que usted no tome juicio. Ahora, la situación cambia. Porque la iglesia hoy en día, por lo menos esta, no es tan libertina como la iglesia de los corintios. Y tan exagerada. Notemos que observamos todos los detalles con respecto a la Santa Cena, pero discernir el cuerpo de Cristo es totalmente diferente. Acá no se trata de saber que, bueno, el pan representa la carne, la sangre representa el vino, está todo bien. Se hace de una forma o se hace de otra, pero el tema es discernir el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a estar dando las bases. Hoy quiero hablar sobre eso, sobre discernir el cuerpo de Cristo. La Santa Cena también se conoce como Eucaristía o Santa Comunión. Simboliza varios aspectos de la vida cristiana y principalmente simboliza la muerte de Cristo en la cruz por la humanidad, por todos los seres humanos. Nada más que ahora nos toca a nosotros llegarnos a los pies del Señor. Cuando recordamos el Señor, recordamos la obra, prácticamente estamos haciendo eso. Primero, ¿ok? Entonces no se toma así a la ligera, tan a la ligera, sino que se toma en forma seria, porque es algo que tiene que ver con mi salvación, tiene que ver con el destino espiritual que yo voy a recibir. ¿Por qué tan así? Puede ser que sea tan así, sí, es tan así, tan serio como eso. Muy bien, entonces entendamos eso. Entonces, recordemos que solamente hay varios aspectos, sino también tener la cruz de Calvario. Además, representa la unidad del creyente con Cristo y la acción de gracia sobre gracia. La acción de gracia sobre gracia. ¿Qué significa eso? La Biblia habla de esto, de Lea, que el tema es el siguiente. La gracia que representa el amor de Dios es la que también representa la entrega de Jesucristo. Entonces le dice gracia sobre gracia, como haciendo entender, ¿no es cierto?, que así como nosotros elegimos a Cristo, Él eligió y murió por nosotros. ¿Ok? Dice la Biblia, para ir avanzando, dice, el cual asimismo se hizo ministro competente del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. En primer lugar, dice, no es que no debemos leer la Biblia, no es que no debemos estudiar la palabra, no. Está haciendo diferencia. Lo que es la letra, en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento, era la forma del ungido, del Mesías, ¿no es cierto?, del Cristo, lo que representaba. Por eso es que en el Antiguo Testamento hay mucha tipología. Pero después viene la manifestación de la forma, que era el ministro del nuevo pacto, la manifestación de la letra, el verbo de vida, ¿no es cierto?, se manifestó en la palabra y se hizo rema. ¿Ok? La palabra manifestada. Muy bien. Entonces, ¿podemos entender eso? ¿Realmente lo podemos entender? Entonces, vamos entendiendo lo que significa discernir el cuerpo de Cristo. Y hay varios principios que yo quiero denotar acá de lo que es discernir el cuerpo de Cristo. El primero es el sacrificio de Cristo, la nueva alianza o pacto, la unidad de la iglesia, la esperanza del arrebatamiento de la iglesia, el regreso de Cristo con la iglesia. Y 5, examen personal y arrepentimiento. Si no tenemos
bien conceptuados estos 5 puntos, va a ser muy difícil que podamos discernir el cuerpo de Cristo. ¿Ok? El primero, el pan y el vino, elementos esenciales que representan precisamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto nos habla precisamente de la carne, el pan, que representa el sustento representa el pan. No solo el pan vivirá al hombre, sino todo lo que sale de la palabra, ¿no es cierto?, vivirá al hombre, como un sustento. El sustento es lo que mantiene viva la esperanza, la fe, aquellas cosas que te hacen ser un hijo de Dios. Ok, ahora, la sangre representa la vida. La vida está en la sangre, dice la palabra de Dios. La vida que el Señor nos ofrece, que es totalmente diferente a la vida que estamos viviendo. La vida que estamos viviendo es simplemente superficial, ¿no es cierto? Es pasajera, pero la que nos ofrece es vida eterna, paz eterna. Esto es lo que nos ofrece. Ahora, comparemos un poquito, porque estamos en el primer punto, comparemos un poquito la palabra de Dios. Cuando hablamos de sustento, bien, quiero que entiendan que 1 Timoteo capítulo 6 habla precisamente de no ser ambicioso, materialista. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, Pablo le dice así a Timoteo: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Acá no está hablando de un voto de pobreza. No está hablando de que, bueno, vos no podés tener nada, o podés demostrar que tenés. No está hablando de eso. Está hablando del enfoque que vos le das a la obra de Cristo. ¿Cuál es tu visión? Mi visión está centrada en la palabra. Y obviamente no me interesa otra cosa. No me interesa otra cosa. Lo demás, para mí es secundario. O sea, eso es forma personal. Pero eso es forma personal. Para mí, primero, está el Señor. Y Dios se va a encargar de lo que Él ve necesario encargarse. Entonces, en primer lugar, tenemos, bueno, abriendo abrigo, un cierto sustento. Con esto tenemos que estar contentos. Como diciendo, dale gracias a Dios por lo que tenés. Porque si tu enfoque está en lo material, quizás lo tengas, pero la vida y el sustento le pertenecen a Dios. Si Dios te dio vida y te dio una oportunidad de vida, es porque lo quiere. Y muchos no le dan importancia a eso. No le dan importancia. Vos estás acá porque Dios lo quiso. Vos estás vivo porque Dios lo quiso. Vos tenés una oportunidad porque Dios lo quiso. Porque si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, yo te aseguro que el mundo no existe más. Los juicios de Dios hubieran sido derramados hace 2000 años atrás. Entonces el hombre no tendría ninguna chance. Hubiera desaparecido en el globo terráqueo. ¿Ok? Entonces todo lo que somos, si nosotros empezamos a tomar en cuenta esto, se lo debemos a Cristo. O sea, yo no estoy contento por lo que tengo. Claro, porque tengo más de lo que yo merezco, que es la vida eterna. Y acá me está hablando de dos cosas que dependen mucho, no digamos del esfuerzo que yo puedo poner, sino de Dios. Cuando yo empiezo a tener interés en cosas de Dios, cuando yo me empiezo a buscar las cosas de Dios. Entonces, acá tenemos el otro versículo que nos habla así de una promesa. Una de las tantas promesas. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sea vuestra costumbre sin avaricia. O sea, no te enfoques en lo material. Lo material es algo secundario. Viene en su tiempo, cuando ya te preparó, cuando prepara tu corazón, cuando prepara tu mente, ¿no es cierto? Porque Dios no te va a dar nada sin primero preparar. Te prepara primero y después te da. No te esmeres por querer tener las cosas materiales primero, te vas a fracasar. El primer fracaso que vas a tener, quizás tengas cosas materiales, pero el primer fracaso que vas a tener es que te vas a desconectar de Dios, te vas a enfriar, ¿no es cierto? No vas a sentir más la presencia de Dios
Jamás, si nunca escuchaste la voz del Señor, no la vas a escuchar nunca. Quiero que entiendas eso, y eso es real en nuestra vida, pero si lo hacemos real. O sea, depende de nuestro interés. Dios se manifiesta conforme al interés que nosotros tenemos de tener esa comunión. De lo contrario, obviamente, no va a pasar nada. Y acá dice, sean vuestras costumbres, como una cosa que cotidiana, ¿no es cierto? Como un hábito se tiene que hacer. Sean vuestras costumbres, sin avaricia, contentados con lo que tenéis. Y acá viene lo que yo le acabo de decir hace un rato. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Está todo en manos del Señor? ¿Confías en el Señor? Miguel estuvo hablando de que Dios prueba la fe. Claro, por supuesto que la prueba, sin lugar a dudas. Pero no porque Él necesita conocer tu fe, porque ya sabe el nivel de fe que vos tenés. Pero vos conocés. Cuando vos te enfrentás a las situaciones, te vas a dar cuenta del nivel de fe que tenés. De lo contrario, jamás te vas a dar cuenta y vas a creer que tenés una fe que mueve montaña, cuando en realidad no la tenés. Eso es lo que pensaban sus discípulos. Ahora, nuestras costumbres no tienen que estar puestas en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Por sobre todas las cosas materiales son consecuencias. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Porque si lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces quiere decir que lo que no se ve es más real. No los quiero confundir. Bien. Ok. La nueva alianza, segundo punto. Nueva alianza o pacto. La cena del Señor es un recordatorio de la nueva alianza establecida por Jesús con Dios, basada en el sacrificio en lugar de la ley del Antiguo Testamento. Se basa en ese sacrificio que derrama la gracia, reemplazando la ley. ¿Ok? Reemplazando la ley en forma parcial. La ley nos muestra lo que somos, es el espejo del alma. Cuando nos miramos al espejo, nos vemos los detalles, vemos aquellas cosas que no nos gustaría ver, pero que están ahí. Ok, la ley se encarga de eso. Ahora, yo quiero ir a un pasaje bíblico bastante controversial y les voy a explicar por qué. Porque acá no se tiene que tomar en forma literal, esto se tiene que tomar como una psicología para que ustedes puedan entender bien. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. No está hablando con cualquiera. Ok. Que la ley enseña. Se enseñorea del hombre entre tanto que está vivo. ¿Qué significa? Es válida hasta el momento en que muere. ¿Pero por qué es una tipología? Bueno, lo voy a describir bien en el versículo 2 y voy a explicar los dos versículos también. Porque la mujer casada está sujeta a la ley, al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ok. Vamos a explicar esto. En primer lugar, ¿por qué es una tipología? Porque Pablo le habla precisamente a aquellos que conocen la ley, que conocen las 613 leyes del Pentateuco. El libro de la ley. Pentateuco significa eso, Torah, significa eso, el libro de la ley. Entonces, conocen las 613 leyes y las conocen de memoria. Entonces le está hablando de eso y le hace una tipología, le da una tipología. En la tipología él compara, ¿no es cierto?, la mujer con el marido
está comparando de que la mujer tiene que estar sujeta al marido mientras el marido vive. Que Cristo lo que hizo es esto. Él murió en la cruz para hacernos libres. La decisión es nueva. Ya no estamos más sujetos a la ley, porque la ley nos hace culpables. Y no podíamos ganar el cielo cumpliendo con la ley, porque las exigencias de Dios son muchísimas. ¿No es cierto? Y tendríamos que ser perfectos. Entonces Cristo, que representa el hombre, muere para hacer libre a la esposa. Esto es lo que quería decir Pablo, dar a entender Pablo en este versículo. No se toma en forma literal. Le voy a explicar por qué. Porque muchos agarran en forma literal y nos ponen, por eso. O de repente te divorciaste y ya no te puedes casar más hasta que el día que se muera. Mejor matar a tu marido, pegarle un tiro, así te vas a quedar libre. No, señor. Mala interpretación. Y le voy a explicar por qué. Según Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, que nos habla precisamente de eso. El hombre tenía todo el derecho a divorciarse, la mujer no. La mujer no se podía divorciar. Pero el hombre sí podía hacer una carta de divorcio y ir y presentarla a los padres y devolverla. No, te la devuelvo, no sirve. Entonces, se basa en las costumbres. Y Jesús dijo, ¿por qué Moisés les dio esa ley del divorcio? Por la dureza de vuestros corazones. Porque una persona que es tocada por el hablando de cónyuges, que es tocada por el poder de Dios, ¿no es cierto? Es fiel hasta la muerte. Que es tocada por el amor de Dios. Entonces, es bien válido también lo que dice el Señor Jesús. Ahora, esto, ya me estoy desviando mucho del tema. Me gustaría, ya estuve hablando sobre el tema del divorcio. Pero este tema no se debe tomar en forma literal. Sino Pablo está haciendo una tipología de la obra de Cristo. Quiero que entienda eso. Ahora, ¿la ley es mala? No. ¿Qué dice entonces Pablo? El mismo. Dice en el versículo 7, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pues yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocí la codicia. La codicia, si la ley no dijere, no codiciarás. Entonces, la ley nos muestra las fallas. Esa es la función de la ley. Mostrarnos que somos personas imperfectas, que tenemos muchos problemas, que no podemos cumplir, que siempre estamos buscando atajos, que siempre estamos buscando mañas para hacer cosas, ¿no es cierto? Entonces la ley nos muestra que las exigencias de Dios son muchas, que el hombre no se puede justificar a través de la ley, que no se puede justificar a través de la obra, sino que a través de la sangre de Cristo. Para eso Él tuvo que hacer un nuevo pacto, y para hacer un pacto, ¿no es cierto?, para hacer un testamento, primero tiene que haber muerte. Él nos hizo libres. Amén. Entonces, ¿se puede entender eso? Claro que sí. Si nosotros empezamos a comprender la Biblia, la palabra de Dios, en forma, si tenemos elementos para poder discernir la palabra de Dios, vamos a poder entender muchas cosas. Bueno, es por eso que hizo una nueva alianza, un nuevo pacto, para que el hombre pudiera tener la oportunidad de poder ser libre. En el momento que acepta al Señor, acepta a Cristo, ya automáticamente Él murió pagó un precio para que vos pudieras ser libre. Ahora, vos tenés que mantener esa salvación. ¿Ok?
Tercer punto, la unidad de la iglesia. ¿Vale? La unidad de la iglesia. Muy bien. Al practicarla junto a la Santa Cena, los creyentes expresan la unidad de Cristo, la unidad con Cristo. Entonces, en esta unidad se manifiesta el Espíritu Santo en forma colectiva. Ya no es en forma individual, sino en forma colectiva. Cuando recibimos la fortaleza, cuando recibimos, ¿no es cierto?, el suministro espiritual que necesitamos, cuando nos unimos a orar, a alabar, a orar, a ayunar, a buscar la presencia de Dios, entonces el Señor empieza a manifestar su gloria. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Usted puede entender esto? ¿Aló? ¿Usted lo puede entender? Primero tiene que discernir el cuerpo de Cristo para entender esto. Porque ¿quién tuvo el suficiente amor para cubrir multitud de pecados? Aquel que dijo consumado es. Sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a vincularnos más en forma colectiva, en comunión, en coinonía, obviamente lo que se manifiesta ahí es el amor de Dios. ¿Deseamos eso? ¿Realmente lo deseamos? Entonces Dios se va a manifestar de una manera muy especial. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si os amares unos a los otros. ¿Ok? Entonces el mismo amor que Él tuvo para salvar tu vida, el momento que vos aceptaste a Cristo, es el mismo amor que vos tenés que infundir. Pero es un amor que proviene del Espíritu, no de la conciencia. Aunque al principio es un mandamiento. Un mandamiento nuevo doy. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que empezar a ser obediente para trabajar en la fe. Para que la fe se manifieste, tiene que haber obediencia. Tiene que haber perseverancia. Y en esto se manifiesta el amor de Dios. Ok, el punto número 4. La esperanza del arrebatamiento de la iglesia, el regreso de Cristo con la iglesia. Bien, la cena del Señor también anticipa este evento de la venida de Jesús y la consumación de los tiempos. Cuando dice consumación de los tiempos, está hablando de que el tiempo de gracia se va a terminar, empezar otro periodo, y después otro periodo de la gran tribulación, 7 años, y después periodo de 1000 años, ¿no es cierto?, llamado milenio. Ahora, luego entramos, vemos, lo primero que vemos es el altar del incienso, que simboliza las oraciones. También vemos a la derecha el pan de la proposición, son 12 panes. A la izquierda tenemos el candelero de 7 brazos, que nos habla de la figura de Cristo, de la manifestación del fuego del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el Consolador, el Paracleto. Y enfrente tenemos el altar de incienso, y luego detrás vamos a ver 5 columnas de madera de acacia revestida de oro. Detrás de esas 5 columnas vamos a estar viendo un velo que cubría el lugar santísimo. Ahí donde entró el Señor Jesús, pero no en el tabernáculo hecho de manos de hombre, sino el espiritual. Pero nos da a entender el trabajo, la obra del Señor. Nos da a discernir que el único que pudo hacer el sacrificio una sola vez para siempre fue Cristo, cuando entró en ese lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo es un pacto. Y para eso estaba el arca del pacto. El arca del pacto simboliza la cruz. En el arca del pacto figura la autoridad y el sustento de Dios, la vara de oro y el maná que estaba guardado.
También estaba el tazón de sangre, la cual el Señor vertió en la cruz, simbolizando el momento en el cual dijo, consumado es. ¿Ok? Y desde ese momento, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento descendía por un año. Pero luego la gente tenía que venir con su animalito para recibir el perdón de pecado. También ocurre lo mismo. Él murió en la cruz para que la gracia de Dios se introduzca. Pero nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos la obligación de decirle a esa persona que si no tiene a Cristo, no es salva. ¿Escuchó? No es por lo bueno que pueda hacer, no es por lo religioso que pueda hacer, sino porque tiene Cristo en su corazón. Ahí podemos entender la obra de Cristo. Servimos el cuerpo de Cristo. La Santa Cena representa eso, la obra del Señor. ¿Ok? Entonces, la iglesia tiene que conocer. Si no conoce la iglesia, obviamente algo está funcionando mal. 25. Dice, y no para ofrecerlo muchas veces, como hacen muchas religiones, que todos los años están con el tema de la Pascua. Para mí la Pascua es esta. ¿Ok? La Santa Cena. No es que para mí, para lo que dice la Biblia. La Pascua ya fue efectuada. Lo dice Pablo acá en los Corintios. Muy bien, entonces, yo no tengo por qué matar a Jesucristo todos los años, aunque eso se puede tomar como una festividad para aprovechar de estar con la familia, nada más que eso. Como entran en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, o sea, que no es una tipología, es algo simbólico, pero no es la sangre del Mesías. La sangre del Mesías fue derramada en la cruz, y por eso entró en el lugar santísimo y hizo un pacto. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchísimas veces desde el principio del mundo. Pero la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este es el propósito del Señor, siglo XVII. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después en el juicio. Escúchame, la oportunidad la tenés mientras estés vivo. Después de muerto no hay ninguna oportunidad, no hay ninguna chance. Es claro, directo, sin filtro. Bien, ahora 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, para salvar a los que le ven. Entonces, en primer lugar, ahí vemos lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice todo ojo verá. Está hablando de la segunda venida, no está hablando del arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada, empezará el juicio de Dios. Obviamente, cuando se termina el periodo de la gran tribulación, Jesucristo viene con la iglesia por segunda vez. Entonces la gente, muchos de los que estaban judíos, que se habían convertido a Cristo, los 144.000 salieron a predicar. Los primeros son los judíos, los segundos son los judíos que predican el Evangelio. Obviamente muchos se convierten. Hay dos testigos que estaban en la plaza, estuvieron durante 3 años y medio predicando el Evangelio, y estos 144.000 escucharon las grandes cosas que decían estos testigos, y obviamente dijeron a la pinta. Había sido que Jesucristo era el Mesías. Entonces, se convierten a Cristo y ahí empiezan un revuelo, ¿no es cierto?, tremendo, porque obviamente se empezaron a predicar entre ellos, hicieron reuniones en sus casas, y la iglesia que quedó, el remanente que quedó en la iglesia, de los muchos que dijeron, oh, pero yo me fui con el Señor porque le di la paja,
porque hice la cosa mal. Entonces algunos corazón arrepentidos ya se reúnen con esta gente, ¿no es cierto? El Señor los protege de la ira, y cuando viene por segunda vez para establecer su reino en la tierra, esta gente es juzgada por mí, Cristo. Amén. Entonces yo no quiero ir tan en detalle con respecto a esto, porque no se centra precisamente en un tema escatológico, lo que estoy diciendo, sino más bien la Santa Cena, en discernir el cuerpo. El versículo, en número 5, examinarse personalmente y arrepentirse. Perfecto. La participación de la Cena del Señor, Pablo, invita al creyente a examinar su vida, a arrepentirse de sus pecados y renovar su comportamiento, su compromiso con Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, en resumen, la Cena del Señor es un acto conmemorativo y espiritual. Escuchen lo que les voy a decir. Que no conecta, o que conecta al creyente con el pasado, con el presente, precisamente para arreglar las cuentas con el Señor y recibir la vida eterna. Y con el futuro, por las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. En primer lugar, la celebración de la Santa Cena, también conocida como Santa Cena o Santa Comunión, se hacía de manera regular, una vez por semana, se compartía el pan y el vino y hacían memoria de Jesús. Esto lo hacía toda la iglesia en sus inicios, ¿no es cierto? Tanto la iglesia que estaba en Ponto, en Asia, en Jerusalén, en todo lugar lo hacían una vez por semana. Y en esta una vez por semana compartían el pan todos juntos y adoraban a Dios en comunión, recordando el sacrificio de Jesucristo. Esto es la Santa Cena en la iglesia primitiva. La Biblia dice lo siguiente: y perseveraban unánimes cada día en el templo, porque no tenían un templo físico, y partían el pan en las casas. Ahí vamos a la casa de fulano, nos reunimos todos ahí, después vamos allá y allá, y estaban compartiendo una vez por semana. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que deberían cesar. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿será que la iglesia no puede practicar eso hoy en día? ¿Será que es tan difícil? ¿O que hemos estructurado tanto la iglesia que no es capaz de hacer? Con la Santa Cena, sin discernir el cuerpo de Cristo, no sirve para nada. Describe la comunión espiritual en forma sobrenatural mediante la obra salvadora de Cristo. Eso es lo que significa la Santa Cena. Lo que más debería resaltar es la comunión evangélica en forma personal. En esa comunión tenían confianza en Cristo. En esa comunión, 2 o 3 en unidad, confiando en el Señor, depositando la confianza junto con el Señor. Esto es lo que hacía que la iglesia sea imbatible, lo que hacía que la iglesia haga cosas sobrenaturales, era precisamente que el cuerpo de Cristo estaba unido.
¿Qué es lo primero que quiso hacer el diablo? Es agarrar y hacer división para poder derrotar aquel elemento que le estaba haciendo una contra terrible, tremenda. Era la iglesia que se estaba levantando y la puerta del infierno no iba a prevalecer contra esto. Versículo 44. Y los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas, dice, y tenían en común todas las cosas. Resalté eso. Muy bien. Mis queridos, cuando participamos de la Santa Cena, tenemos que observar que nosotros tiene que haber discernimiento. Tenemos que discernir el futuro. Porque algún día las trompetas van a sonar. Y cuando suenen las trompetas, ¿no es cierto?, la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada. ¿Estamos preparados para eso?